Chile va a las urnas para elegir a las 50 personas que redactarán un nuevo borrador de la Constitución. Empieza así el segundo intento para reformar la Carta Magna heredada de la época de Augusto Pinochet tras el rechazo de la población a la primera propuesta en septiembre de 2022. La Liga Árabe readmite a Siria en la organización. Los países árabes abren la vía diplomática con Damasco, que fue expulsado de la alianza en 2011 en respuesta a la represión de Bashar al-Assad contra el pueblo sirio. En Turquía, a una semana de las elecciones, el presidente Recep Tayyip Erdogan se dio un baño de masas en Estambul, un acto de campaña para unos comicios que se presentan como los más reñidos de los últimos años. Tenemos reporte desde Estambul. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Chile porque hoy el país va a las urnas para elegir a los miembros del Consejo Constitucional. Las 50 personas que sean elegidas deberán redactar una segunda propuesta de constitución. Esto luego de que en septiembre de 2022 los ciudadanos rechazaran un primer borrador en un referendo. En su punto de votación, el presidente chileno, Gabriel Boric, expresó la importancia de continuar con el proceso constituyente que nació del estallido social de 2019 y la voluntad mayoritaria en el país de cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet. La elección de los nuevos consejeros constitucionales configura un avance para el país, en donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en darle continuidad a un proceso que no ha sido fácil, pero cuyo sentido nace desde las necesidades más profundas de nuestro pueblo. Conseguir una nueva constitución que nos una, que signifique progreso y que identifique a la mayoría de los chilenos para actualizar nuestras normas fundamentales. Y precisamente nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos cuenta la diferencia entre la composición de este nuevo Consejo Constitucional y la Asamblea Constituyente que redactó el texto anterior. Pues serían procesos diametralmente opuestos en muchos sentidos. Este es un proceso mucho más institucional diseñado por el Congreso, que ya eligió un comité de expertos, la mitad de 24 miembros paritario, la mitad el Senado, la mitad el Congreso, que ya está redactando un anteproyecto que tiene 12 puntos que tienen que seguirse y sobre el que se elaborará un texto que será entregado a este Consejo Constitucional formado por 50 personas frente a las 155 de la Convención Constitucional anterior, en la que había una gran representación, 2/3 de candidatos independientes. Este es un nuevo proceso mucho más canalizado por las instituciones y los partidos políticos en Chile, lo que explica también una parte de la desafección de la ciudadanía. Vamos ahora a Estados Unidos porque este sábado Texas fue escenario de un nuevo tiroteo. Ayer, a las 3:30 de la tarde, hora local, un hombre armado irrumpió en un centro comercial de la localidad de Allen, al norte de Dallas, y mató a 8 personas e hirió al menos a otras 7. Minutos después, un policía que se encontraba en la zona también mató al atacante. Estados Unidos, nuevamente enlutado por otro acto de violencia armada. Un hombre abrió fuego este 6 de mayo en un centro comercial en un suburbio cercano a Dallas, en Texas. Las autoridades informaron que atendieron inmediatamente al llamado de emergencia y que el atacante murió a manos de la policía. Uno de nuestros oficiales se respondió a una llamada en el centro comercial, escuchó disparos, entró en la escena, se enfrentó al sospechoso y lo contuvo. También llamó a las ambulancias. Las agencias nos ayudaron a trabajar en la escena. He hablado con el gobernador, quien ha prometido el apoyo total del Estado. Los primeros informes aseguran que el tirador llegó en automóvil al centro comercial y apenas se bajó, ingresó a una tienda para posteriormente empezar a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el establecimiento. Decenas de personas fueron evacuadas. Mi hija acaba de enviarme un mensaje de texto y dijo: papá, te amo y hay una situación activa, ya sabes, volátil. Hay un tiroteo. Solo oren por mí. Así que corrimos ahí.
Las autoridades informaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos. En lo que va del 2023, Estados Unidos ha sufrido al menos 198 tiroteos masivos, los cuales son definidos como aquellos en los que mueren 4 o más personas, sin incluir al perpetrador, según la organización Gun Violence Archive. Vamos ahora a Egipto porque, reunidos en la capital, El Cairo, los delegados de la Liga Árabe decidieron readmitir a Siria en la organización. El país fue expulsado en 2011 como respuesta a la violenta represión de Bashar al-Assad contra las protestas ciudadanas. Una situación que, recordemos, acabó desencadenando una guerra civil entre varios actores como el Estado Islámico. Por su parte, Estados Unidos dice que Siria no merece readmisión en la Liga Árabe. Tras 12 años de suspensión, Siria es readmitida en la Liga Árabe. La decisión fue tomada a puerta cerrada por los ministros de Exteriores de los países miembros del organismo. El reingreso vino acompañado, entre otros aspectos, de un llamado de atención a los actores del conflicto interno sirio para resolver la crisis. Es necesario defender el concepto de una patria integral y segura y el cumplimiento de cada uno de los componentes del gobierno sirio, las fuerzas nacionales, la comunidad internacional y los países interesados con sus obligaciones hacia los demás, para que Siria vuelva a los sirios unificada, estable e independiente. La resolución no contó con un respaldo unánime. Varios estados, entre ellos Qatar, se oponen a una reapertura con Damasco sin tener sobre la mesa una solución política. En este sentido, se creará una comisión conformada por varias naciones y el secretario general de la Liga para buscar soluciones a la guerra civil. El regreso de Siria es el comienzo de un movimiento, no el final. La dirección de la resolución de la crisis llevará tiempo para que se apliquen los procedimientos. Será gradual. La tarea de esta comisión es hacer seguimientos de estos procedimientos. El gobierno sirio reaccionó con un pedido: el desarrollo de un enfoque efectivo basado sobre el respeto mutuo entre los Estados miembros de la Liga Árabe. Siria fue expulsada en el año 2011 tras la represión de las fuerzas del orden contra las protestas que pedían un cambio de gobierno. Los manifestantes reclamaban el fin del mandato de la familia al-Assad tras 40 años en el poder. En otras noticias, mientras continúan los combates en Sudán, en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, y bajo el auspicio de representantes de Washington y de Riad, emisarios del ejército regular sudanés y de los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido se reúnen en el que es el primer esfuerzo diplomático real para intentar poner fin al conflicto. Sin embargo, ambas partes han dejado claro que los diálogos no buscan la paz, sino establecer vías humanitarias para aliviar la crisis desatada por los enfrentamientos que empezaron el 15 de abril. Y en Turquía, a una semana de las elecciones, el presidente Recep Tayyip Erdogan protagonizó un baño de masas en un acto de campaña en Estambul. Y es que estos comicios, marcados por una difícil situación económica en el país y el recuerdo del mortal terremoto de febrero, representan el mayor desafío para el actual mandatario, que lleva 2 décadas en el poder. Nuestro corresponsal Albert Naya estuvo allí. En mínimos de popularidad, el presidente Recep Tayyip Erdogan se presenta a unas elecciones con sabor a plebiscito. Todas estas personas que están aquí, para ellos estos comicios significan el todo o la nada, porque a pesar de la gran crisis económica que atraviesa el país o la gestión que hizo el gobierno con el terremoto, siguen apoyando a su líder y no conciben una Turquía sin él. También le apoyan los simpatizantes del partido ultranacionalista, el MHP, tal como ocurrió en la anterior legislatura. A sabiendas que las encuestas indican que la coalición opositora le saca una ligera ventaja, el presidente ha hecho gala durante esta campaña de las múltiples construcciones que se han hecho en materia de infraestructura, de los proyectos energéticos que ya están en marcha o de los hallazgos de gas y petróleo en los últimos meses. Según el gobierno, darán más independencia a estos hallazgos al país en un momento en que las facturas ya estaban empezando a ahogar a los habitantes del país euroasiático. Por lo tanto, ya una sola semana de acudir a las urnas, estas son las miles de personas que entre ellas van a votar al presidente Recep Tayyip Erdogan.
Cambiamos de tema porque este domingo Rusia acusó a Ucrania de lanzar un nuevo ataque con drones sobre la península de Crimea. Una acusación sobre la que Kiev guarda silencio hasta el momento, mientras a esta hora se desconocen los daños causados por las explosiones. Por otro lado, el líder del grupo Wagner, que el viernes amenazó con retirar a sus tropas de Bakhmut si Moscú no le enviaba más munición, aseguró ahora que esta noche el Kremlin le prometió enviar todo el armamento necesario para continuar con la operación en la ciudad escenario de la batalla más larga de esta guerra. Y en otras noticias de la guerra, alegando la intensificación de los bombardeos ucranianos, las fuerzas rusas anunciaron un plan para evacuar a los civiles de 18 municipios de la zona que controlan en la región de Zaporilla, esto incluyendo la localidad de Enerhodar, en la cercanía de la planta nuclear más grande de Europa. Los hechos han generado preocupación en el Organismo Internacional para la Energía Atómica. La central nuclear de Zaporilla está cada vez más en riesgo por la guerra. Esta es la alerta del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En un comunicado, Rafael Grossi advirtió sobre el riesgo de un grave accidente nuclear. La situación general en el área cercana a la planta de energía nuclear de Zaporilla se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa. Estoy extremadamente preocupado por los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear para la planta. Debemos actuar de la mano para evitar la amenaza de un accidente nuclear severo y sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. Una situación inestable, provocada por las operaciones militares en torno a esta planta, la más grande de Europa y que las fuerzas rusas tomaron desde marzo de 2022, al inicio de la guerra. Y aunque los 6 reactores están apagados, el riesgo de un desastre en caso de bombardeo sigue siendo importante, según informó la agencia. Expertos del OIEA, presentes en el lugar permanentemente, dicen que escucharon bombardeos el pasado 5 de mayo. Según analistas, la contraofensiva anunciada recientemente por Ucrania podría tener lugar en la región de Zaporilla, controlada en un 80% por las fuerzas rusas. Ante la intensificación de los bombardeos, el oficial regional instalado por Moscú aseguró que inició las evacuaciones de civiles de 18 localidades, en particular de Enerhodar, para enviarlos a ciudades aledañas. 70.000 personas deberían ser evacuadas de esta forma, pero por ahora los empleados de la planta no están incluidos según las autoridades rusas. Y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se encuentra en Corea del Sur en una visita sin precedentes en la última década. Allí fue recibido por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, con el que abordó temas como la cooperación económica y la seguridad regional, esto en medio de las tensiones con Corea del Norte. Dos enemigos históricos unidos por un factor común, Corea del Norte. 12 años después de la última visita de un premier japonés a Corea del Sur, el actual jefe de gobierno Fumio Kishida fue recibido en Seúl por el presidente Yoon Suk-yeol. Los dos líderes identificaron al régimen de Kim Jong-un como una amenaza. Ambos países están expuestos a las amenazas nucleares norcoreanas. La cooperación en materia de seguridad es ahora más importante que nunca. En este sentido, subrayaron la alianza con Estados Unidos como estratégica para hacer frente a las provocaciones de Pyongyang. De acuerdo con la alianza Japón-Estados Unidos, la alianza Corea del Sur-Estados Unidos y la cooperación de seguridad entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, coincidimos en la importancia de fortalecer la disuasión y la capacidad de hacer frente. En medio de la visita se abordaron, entre otros temas, el fortalecimiento de la cooperación en el área de los semiconductores, el vertido regulado de las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima y la expansión de las rutas aéreas a nivel prepandémico. Esta visita generó protestas por parte de los manifestantes, quienes exigen incluir en la agenda de la cumbre un tema histórico: la ocupación por parte de Japón de la península. Entre 1910 y 1945, Corea del Sur estuvo bajo el dominio colonial japonés. Más de 780.000 surcoreanos fueron movilizados para trabajos forzados o como esclavos sexuales del ejército. En 2015, Japón presentó una disculpa oficial, comprometiéndose a pagar más de $7 millones a un fondo de ayuda a las víctimas de la guerra, pero el acuerdo fue cancelado más tarde por Corea del Sur. Con este encuentro, Suk-yeol y Kishida siguen dispuestos a enterrar el hacha de guerra entre sus naciones. Gracias por su atención. Sigan con nosotros.